Buenas, hoy vamos a hablar con respecto a equipos diagnósticos. Espero que sea de su agrado esta charla. La perimetría automatizada, la verdad que es una prueba tediosa, cansa, puede durar de 20 o hasta más minutos, dependiendo de qué tanta confiabilidad puede obtener el paciente. Entonces, eso sí, la mayoría de la perimetría estática moderna son computarizadas actualmente. El análisis de campo visual de Humphrey es el sistema computarizado más utilizado y posee varios programas estadísticos que comparan un grupo cohorte con el resultado que se obtiene en el paciente, si se encuentra dentro de la estadística o se sale de ella, cuál grupo pertenece. La perimetría automatizada, en cierto sentido, no requiere un técnico muy bien formado a comparación con la manual, eliminando en cierto punto los errores del operador, pero ya comentamos que importa mucho la cooperación del paciente, así que puede influir bastante, ¿no? Los grupos de estudio, los campos visuales neurológicos insisten en puntos a lo largo del meridiano vertical y dentro del campo central. Para el medio de los pacientes con glaucoma o enfermedades neurológicas es utilizar el 30-24. La prueba central de 32 es un ejemplo de programa que explora a los 30 grados centrales con 66 puntos. La prueba 24-2 son 54 puntos y abarca un campo de 24 grados de la fijación con una extensión al campo nasal hasta los 30, mediante una rejilla de 6 grados. Hay que indicar que el 2 indica las rejillas que sitúa con respecto a las arcadas de los meridianos horizontales y verticales. Entonces, en los pacientes con pérdida de campo visual central, la prueba central 10-2 puede servir para el seguimiento. Aquí podemos observar una imagen de una perimetría y aquí podemos ver un resultado de un paciente en la cual no se observa clúster, por la cual no se puede concluir en una afectación glaucomatosa o una afectación neurológica. El punto donde se encuentra más oscuro es la mancha ciega con respecto al nervio óptico. Parámetros en la cual mide la miopía especular son el área celular, la densidad celular, la polimagatismo y el pleomorfismo. El área celular tiene una unidad de micrómetros al cuadrado. La densidad celular, habíamos comentado que en un adulto se encuentra alrededor de 2400, pero al análisis de los valores de la densidad celular se encuentra menor de 1000, da como traducción una alta probabilidad de que el paciente no pueda tolerar la cirugía. Con relación al polimagatismo, lo que analiza es el aumento de la variabilidad del área celular. El polimagatismo tiene una importancia enorme con relación a los parámetros de la micropía especular, ya que es el parámetro más sensitivo para el estudio de la disfunción endotelial. Con relación a su análisis de valor, cuando ya se encuentra con un coeficiente de variación mayor de 0.40, es la traducción para nosotros de poca probabilidad de tolerancia a la cirugía. Y con relación al pleomorfismo, nos indica el porcentaje de células hexagonales. El valor normal de esta es alrededor de 60%, y también ella de una manera indirecta indica el progreso de reparación de lesión endotelial. Valores menores de 50% es un valor positivo para la tolerancia de cirugía. Mayor de esta disminuye la tolerancia quirúrgica. En esta imagen nos hace la comparativa de una persona joven con relación a una persona adulta. Como comparativa podemos observar que el área celular se encuentra mucho mayor para la persona adulta que el joven. También podemos observar que a medida que uno va envejeciendo, también se da mayor pérdida de densidad celular a comparación del joven.
Otro punto que también hay que recalcar es con relación al coeficiente de variación que hemos comentado, que su valor patológico se da mayor de 40%. En este caso, ambos se encuentran debajo de ella, por la cual se puede concluir que cada uno de los parámetros a analizar eh, son de gran importancia para poder dar una conclusión con relación a una microscopía especular normal o patológica. La fotorretina simple, en fondo normal, observamos usualmente la papila que está en el centro, sus excavaciones, su rim neuroretineal, ¿verdad? Hay que ver también sobre sus vasos, las arteriolas y las vénulas. Las venas usualmente son más gruesas y oscuras, mientras las arteriolas son más finas y rojas. La retina periférica, ¿verdad? También hay que observar la mácula, su fobia, entonces, y ver los sectores de la retina periférica con respecto a su parte nasal, temporal, superior e inferior. Los vasos retinianos se desplazan de manera radial y se dicotomizan hasta la periferia. Entonces, la notación del neuroepitelio es dependiente de la coroide. El resto de la circulación es por los vasos retinianos. Tomando en cuenta lo que mencionamos, esto es un aparato con respecto a la toma de fotorretina simple. Y aquí vemos una fotorretina simple. Entonces vemos la excavación del nervio óptico, que podría estar calculándose alrededor de 0.5, y podemos ver en borde regular. También podemos observar los vasos con buen desplazamiento, buena distribución, y la mácula. Diagnósticos termológicos también nos permiten con respecto al ultrasonido B. Tiene un poder con respecto a 8, a 10 y 20 y 25 y 50 VM. La lentitud de onda solamente son frecuencias altas que producen longitudes de ondas cortas como rebote, útil para ojos pequeños y órbita. La impedancia: cuando mayor la diferencia de velocidad en el medio que crea, mayor eco generado. Intervienen en el rebote del eco los siguientes factores: tamaño y forma, ángulo, absorción, expresión, reflexión. Aquí podemos ver un ultrasonido B ocular, y al otro lado podemos ver cómo se observa. Ahí podemos ver la sombra más hipoecoica, en la parte posterior, en la cual sería el nervio óptico. No observamos que haya algún desprendimiento que se fije con respecto al nervio óptico, como el signo de embudo. Entonces es una retina aplicada. La cavidad también tiene una característica hipoecoica normal. No se observan puntos hiperecoicos, móviles, nada por el estilo, pensando en hemorragia. Sí, entonces esto es un ultrasonido de una persona normal. Y viéndolo subjetivamente, la longitud anterior también se observa de manera normal. La biometría es de biometría óptica. Por ejemplo, de estas marcas serían IOMaster, 500, Ladin, Lenstar. Y hay que hablar siempre del constante de los lentes, que es muy importante en la parte de ecuación de la biometría óptica. Aquí vamos a hablar una biometría. Es el aparato de la biometría, un Aeromaster, una de las más modernas. Cuando se nos dificulta con respecto a la toma de esta, se podría utilizar el ultrasonido A. En el lado derecho podemos ver la imagen de los parámetros, cada uno con su ecuación específica, cada uno con el lente específico, con el cálculo del ojo específico, con su longitud, su K1, su K2, ¿verdad? Dependiendo de la ecuación de lo que pida, ¿verdad? Cada ecuación y más moderna sea, más dato pide, pero más específicos son. Entonces ahí podemos ver en el lado derecho con respecto al Technics ZCB, al final, a lo más cercano de 0.5 estaría un 23.5, y así vamos y así vamos. Evaluación del nervio óptico en glaucoma. Como podemos observar, el glaucoma es la segunda causa
de ceguera a nivel mundial. El 50% de los pacientes que tienen glaucoma no saben que tienen glaucoma. Esa es la gran importancia de esto porque en muchos casos son asintomáticos. La tecnología de muchos estudios le cuesta atrapar estos glaucomas en etapa temprana, que son lo que principalmente nos interesa para evitar complicaciones en el futuro. Pero tenemos la perimetría, el FDT, en la cual nos permite ayudar a diagnosticar el glaucoma de cambios tempranos. Pero importa mucho la característica del paciente específico y que sean funcionales, si no hace que la prueba tenga menos sensibilidad y especificidad. Método diagnóstico podremos utilizar el oftalmoscopio directo, pero tiene su afectación de la falta de estereopsis y también tiene afectación con el contorno del color. Entonces por eso no es como la mejor manera, porque solamente te permite más o menos encontrar la relación copa-disco. Te da una idea. Si hay mejores opciones, lo utilizaremos. También podemos utilizar lentes no contacto como los Volk de 60, 68 y 90. De 60 no hay que realizar ningún tipo de cambio, al realizar 68, 90 hay que multiplicar para hacer el cálculo correcto. Este tipo de Volk tiene una gran estereopsis y también nos permite observar el disco óptico de una manera correcta. Eso dificulta mucho a los pacientes, aquellos que tienen pupila miótica bien rígida, como también opacidad medio como una catarata. Hay estructuras para examen físico que tenemos que tener mucho en cuenta, que sería el ratio copa-disco, la simetría entre un disco óptico al otro, el rim neurotenial, cambios vasculares, configuración de los vasos, la atrofia peripapilar, la normalidad en la fibra neurotenial, ¿verdad? Son puntos importantes que tenemos que observar. Respecto a la ratio copa-disco, tenemos que observar la vertical y horizontal, pero principalmente la vertical del diámetro copa-disco. Nos ayuda a cuantificar, diagnosticar neuropatía óptica glaucomatosa y nos ayuda mucho con respecto a la detección temprana. Hay que tener mucha importancia que hay que corregirlo con respecto al disco porque hay discos grandes y pueden confundir. Entonces, el margen del disco es definida como el borde interno de del ring escleral blanco. Y la copa óptica es a nivel de la fibra nerviosa. Entonces, hay que recordar lo del disco, muy importante. Puede confundir y pensar que tiene glaucoma, pero es precisamente por un largo disco. Entonces, los diámetros del disco pueden ser medidos y ajustados por medio de la prendidura. Y entonces hay que verlo con un lente de 60. Pero en el caso de no tener 60, habrá que multiplicarlo por su factor. Por ejemplo, si es con respecto al mango de lente, será por 1.6. Y si es con el superfield del bol, 1.5. El margen de la copa debe ser determinado principalmente por cómo en el punto donde hacen el doblez de los vasos, no tanto por la palidez central de la copa. Ayuda, pero también tiene que sumarse con el doblez de estos vasos que acabamos de comentar. Entonces, la simetría de copa-disco es un gran indicador para cambio locomatoso temprano. La ablación del ritmo retinial puede ser focal o difuso, la pérdida de fibra nerviosa retinial. Y eso es típico en la afectación de glaucoma. La escotadura
se puede ver usualmente en la pared superior e inferior del polo, y el grosor de esta cortadura tiende a correlacionarse mucho con el efecto de campo visual. El, el RIM pálido indica muchas veces lesión vascular hacia el nervio. Entonces, con respecto a los cambios vasculares, podemos tener hemorragia en astilla alrededor del disco óptico, y se pueden encontrar común en los pacientes con glaucoma. La cantidad de sangre que se filtra fuera de los vasos alrededor de los tejidos depende mucho de la presión intraocular cuando estos sangrados ocurren. La presencia de hemorragia en disco es considerada una indicación para un futuro presión intraocular con respecto al manejo. La configuración de los vasos, o tener nasalización de los vasos con respecto a los vasos circunlineares, que se puede observar en el glaucoma. La ionización también es una característica que se puede observar de los vasos, y se observa en los RIM, que son delgados. La causa de los vasos pasa por borde de la copa y hacen un cambio agudo de doblez cuando pasan por la superficie del disco. Esta característica que vamos a mencionar tiene el nombre de bayonización. También tenemos la atrofia peripapilar. Es una zona cercana al nervio óptico en su cabeza, respecto al EPR y la atrofia coroidal, y el doblez de la esclera se llama la zona B, y la periferia sería solamente cambio atrófico de la EPR llamado zona alfa. Tiene una alta correlación con respecto a la localización de la atrofia peripapilar y el efecto del campo visual. Con respecto a la normalidad de la fibra neurotenial, la creación de esta ayuda mucho para la detección temprana de glaucoma y el daño de un disco que aparece normal o un campo visual normal. O sea, es muy importante este tipo de diagnóstico. La mejor forma para poder observar estas capas de fibra nerviosa es promediar la hendidura con una pupila dilatada e inclusive utilizar luz roja libre y alta magnificación. Entonces, el fondo está afectado en una área oscura y un rojo más profundo, en un contraste blanquecino grisáceo, opaco, principalmente por la capa de la fibra nerviosa. El efecto en la forma de wedge sale principalmente del margen del disco y el ensayamiento con respecto a la periferia. Y los diagnósticos diferenciales muchas veces puede dar con una miopía avanzada, que estos discos la verdad son muy difíciles de observar, más por la atrofia peripapilar que presentan. Tiene un disco desplazado, atrofia peripapilar, una copa superficial. Entonces uno tiene que mirar muy bien el contorno de los vasos y delinear el margen del disco con respecto al cambio peripapilar de la atrofia, que no hace muy difícil hacer los cambios. También como diferencia tenemos un nervio óptico con coloboma, un hundimiento del disco congénito. También puedo tener el caso de neuropatía anterior isquémica, ¿verdad? Y entre otros. Hay que recordar que los cambios más importantes son lo de la fibra del nervio retinial, hemorragia en disco de la astilla, también la atrofia peripapilar, y también la relación
copadisco. Todo esto tiene que sumarse para poder hacer una evaluación, un buen diagnóstico de esta una enfermedad. Y tenemos que tratar de lo importante evitar o diagnosticar tempranamente esta enfermedad para dar una buena evolución a estos pacientes. Aquí podemos ver el aparato de UCT nervioactivo que también sirve para la macular. Ya vamos a ver un paciente con una vertical de 0.75 y una vertical en la izquierda de 0.70. Ambos se encuentran arriba del 0.64, por la cual se encuentra afectado su relación copático vertical. Podemos ver en la primera imagen de ambas en la cual tiene disminución de la coloración roja, por la cual se encuentra afectada la fibra en ella. En la segunda imagen, todo lo contrario, se ve un aumento de este color rojo y aquí sería negativo entre más rojo se encuentre. Entonces habla sobre la afectación de sus fibras ganglionares. Entonces, abajo podemos ver que la mayoría de los horarios se encuentra afectado de color rojo, amarillo. Entonces también habla del lugar específico con respecto a la pérdida de fibra ganglionar. Al final, este paciente presenta un glaucoma de una manera objetiva. La tomografía de doble frecuencia es una perimetría no convencional. La misma está basada en un principio de doble frecuencia que produce una ilusión óptica que no puede ser percibida por el paciente porque son células ganglionar que están muy indemnes, intactas. Aquí podemos ver un paciente con un FET, entonces podemos ver que todo el campo se encuentra blanco, es igual a no afectación. Entonces, dependiendo de la gravedad de cuál sale en la coloración, así mismo se puede calcular la gravedad respecto a la doble frecuencia. También tiene mucha relación con la afectación con respecto a la mano. La interés corneal es un parámetro que indica la capacidad de amortiguación de la córnea, es decir, se refiere a la capacidad de la córnea de absorber y disipar energía y refleja su propiedad viscoelástica e integridad biomecánica. Aquí podemos ver una imagen en la cual en el ojo derecho presenta una histeresis corneal de 11.9 y en la izquierda de 12.3, en la cual se encuentra aumentada o afectada. Podemos ver que con respecto a la corrección del grosor de la córnea, da una corrección en el ojo derecho de 15.1 y en el izquierdo 14.9. Se puede decir que entre más alto la histeresis corneal, más bajo usualmente la PIO, y viceversa, entre más bajo la histeresis corneal, ahí es donde encuentra muy aumentado la PIO. El sistema macular es esencial para el diagnóstico temprano y el monitoreo de enfermedades oculares como la degeneración macular, el edema macular, los agujeros maculares y el glaucoma. Nos permite detectar incluso las alteraciones más sutiles en la capa de la retina, proveyendo información valiosa para establecer un plan de tratamiento personalizado y evaluar la eficacia de la terapia en el tiempo. Aquí tenemos una imagen de un sistema macular en la cual podemos ver la fobia presente, podemos ver la capa plexiforme y nucleares que se encuentra bien. Podemos ver también la elipsoide EPR también se encuentra bien, coroide también de buen grosor, y la interfaz sin ninguna alteración. La torreotomía se basa en respecto a la superficie de la córnea y unos círculos concéntricos a través de un programa ordenador digital, cientos de puntos de la superficie anterior de la córnea. Nos proporciona mapas incolores de la córnea, así como una serie de índices de regularidad y asimetría. Aquí podemos observar dos imágenes, principalmente en el del ojo izquierdo y el segundo, en la cual se ve un queratocono y con una simetría principalmente en la parte inferior. La tomometría de Goldman, muy importante y muy útil para el oftalmólogo, nos permite tomar la PIO y es parte de la práctica y habilidad del oftalmólogo lograr conseguir la figura perfecta, ni muy gruesa ni muy delgada y céntrica, para concluir en una PIO confiable. Y también tiene que haber mucha cooperación con respecto al paciente, ya que es un poco incómodo, pero se coloca anestesia y fluoxetina para que esto pueda ser más efectivo. Y hay muchos factores como abrir los párpados manualmente, o sea que el oftalmólogo abra el párpado del paciente, que el paciente apriete mucho, entonces todo esto puede alterar el valor. Entonces es un arte en la cual hay que practicar para poder lograr una medida correcta sin ser muy alterado.